nosotros. Soy Carlos Céspedes de AKDP, AKDP Bolivia, AKDP Internacional, aquí conversando con Idana Berusca, que nos acompaña desde Costa Rica. Ella es de Venezuela, luego, no, luego se va a presentar así, pues, rápido y está en el tema de la investigación, que es lo que vamos a tocar hoy día, y con Marcial Villarroel, gran amigo, igual que Idana, nos acompaña desde Santa Cruz, desde Bolivia, director de investigación de una prestigiosa universidad acá en Santa Cruz, así que, pues, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Marcial? ¿Qué tal, Idana? Bienvenido. Muchas gracias. No sé, Indana, yo creo que esto es más una reunión de amigos que un evento científico. Bueno, no es un Es cierto. evento Bueno, Ujú. eso, creo que eso es parte de crear una cultura en investigación, que haya esa amistad, que haya esa armonía, que haya esa reciprocidad, así que es válido, Sí, porque si imagínese cómo trabajarían las personas. me alegra mucho. Ya. sí, Vamos, Carlito. estamos acá. En realidad, a ver, la temática para este conversatorio, si vale el término, pues es hablar sobre, primero, importancia de lo que es la investigación, importancia de lo que tiene que ver la escritura de artículos científicos, tanto para estudiantes de acá en Latinoamérica y para docentes también. ¿Cuál es la importancia? A mí me gustaría conocer la opinión tanto de Marcial como de Idana, por favor, y los retos que pudieran haber un poco más adelante y más o menos para ir adelantándome en preguntas también, y la vamos discutiendo ahora, ¿en qué posición podría estar, digamos, Latinoamérica respecto a Europa? Es No sé, abierto Indana. Sí, sí. a conversar. Primero las damas. Primero las damas. Sí, Ivana. bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Marcial. Gracias, doctor Carlos. Con respecto a la pregunta sobre la investigación como primer punto, bueno, creo que nos queda claro a muchos que estamos en el área académica, y no solamente porque estemos en el área académica, universitaria, de la docencia, que la investigación es fundamental. Y partiendo porque, bueno, clave, estamos aquí conectados. ¿Ok? Tecnología, y esto ha sido producto de esos procesos inherentes que ha llevado la sociedad o el ser humano a través de lo que es la gestación de la investigación. El término investigación, si bien es cierto, a veces se toma como muy a la ligera, ¿ok? Porque podemos hablar de investigación desde muchas, cuando yo investigo a mis hijos, cuando el esposo investiga a la esposa, eso es las investigaciones policiales. Aquí estamos hablando quizás un poco más de investigación desde el punto de vista científico. Correcto. Y obviamente pues le corresponde ya más a las academias, a las instituciones universitarias, incluso a las empresas, ¿ok? A los observatorios, a los laboratorios que incluso invierten recursos económicos para poder potenciar todo lo que son sus procesos investigativos. Si bien es cierto, ¿con qué finalidad? Bueno, innovar, ¿ok? No quedarse rezagados, y aquí entro en mi énfasis también como el doctor Marcial como economista, no quedarse rezagados en la competitividad a nivel mundial, sino también pues ser pioneros, vanguardistas. Y la investigación es clave. ¿Y qué es investigar? Nos preguntaríamos nosotros. Para mí, básicamente, más allá de la acción o la actividad que implica el proceso de investigar, es pensar. Es como cuando comenzamos los primeros filósofos, ¿ok? A preguntarse el por qué el sol brilla y, eso, y cómo se llama esto, ¿ok? Es en ese cuestionamiento, en esa inquietud, ¿ok? En esa necesidad de a veces indagar o querer conocer, es que surgen o subyacen incluso los procesos implícitos de investigar. Y investigar entonces conduciría a darle respuesta a ese proceso o esa pregunta. Y ya bueno, actual o desde el punto de vista más moderno, vamos a simplificarlo, que responde a todo lo que ya es una estructura más sistemática, como bien lo conocemos, que tiene que ver con mucho, doctor Marcial, aquí tengo una opinión muy particular, corresponde mucho a lo que es esas camisas de fuerza que a veces le ponen a la investigación, sobre todo a nivel académico, con las estructuras de cómo se debe presentar una investigación.
Si bien es cierto, entraríamos en temas de epistemología, tiene que ver mucho con positivismo lógico y todas estas cuestiones, también le tenemos que acotar que no puede haber investigación si no hay conocimiento filosófico y por ende dentro de la filosofía de los conceptos ontológicos, porque nosotros como seres humanos somos los que estamos llevando ese proceso investigativo y también, por supuesto, de los procesos epistemológicos, porque cuando no conocemos las epístemes de lo que está nutriendo para generar ese nuevo concepto, en este caso ese transdisciplinar, ¿no? que queremos, Ujú, al que queremos llegar, cometemos o caemos en esos vicios de eclecticismo, de fusionar, y a veces incluso en estas disertaciones, en estas dicotomías que son las que generan para mí, desde mi perspectiva, incluso mucha confusión. Cuando leemos un autor que cita a otro autor, pero no tiene pendiente cuál es el enfoque primigenio de cada autor, entonces estamos interpretando al autor y en esa interpretación ya hay una subjetividad y en mi subjetividad pues yo estoy tergiversando la interpretación real del autor. Caso que voy a poner como ejemplo que lo considero meritorio de estudio, por ejemplo, Karl Marx. ¿Quién no ha leído a Karl Marx y desde qué tantas perspectivas no se traduce, se pone en palabras, se tergiversa? Entonces, claro, ya esto nos indica que no se está haciendo quizás un uso riguroso acá del abordaje científico o epistémico de la investigación y que creo que es fundamental. En ese sentido, pues considero que es fundamental. ¿Por qué es importante la escritura? Porque si queremos investigar, generalmente todo lo que investigamos no lo vamos a retener aunque queramos y aunque la mayoría de nuestras ideas estén a nivel de nuestra mente, allí en nuestro espacio sideral del cerebro. Me permito la invención del concepto. Bueno, Obviamente, pues tenemos como seres humanos una de las habilidades que también desarrollamos. Los jeroglíficos fueron nuestros primeros medios, o estos signos de comunicación. Y no solamente por el mero hecho de apuntar o escribir o tomar notas de eso que yo estoy pensando, de eso que yo estoy viendo, como llevar ese hilo conductor, esa coherencia. Es que aquí entra un tema también que para mí es fundamental, que es la gramática. La gramática desde el punto de vista del lenguaje o el lenguaje y su función desde el punto de vista de la gramática. Porque casualmente estábamos en una reunión sobre comunicación y se hablaba de la comunicación efectiva, comunicación asertiva, que si cuando hablamos y yo decía, bueno, pero aquí no nos estamos dando cuenta que uno de los, creo que para mí, problemas que yo noto es que a veces ni siquiera conocemos nuestra propia gramática ni nuestro propio lenguaje. Y de eso me he dado cuenta, por ejemplo, cuando hemos hecho cursos de otros idiomas o en otros idiomas, que por ejemplo hay personas que aprenden a hablar el inglés, quizás ustedes bien lo tendrán de referencia, el italiano, el portugués, que son algunos de estos idiomas que manejo. Y me he dado cuenta pues que quienes aprenden el idioma más por oído o porque, bueno, las circunstancias los obliga y desconocen la gramática, cuando ustedes le preguntan, bueno, ¿y cuál es el pasado continuo? ¿Cuál es el presente simple? Ah, ¿y qué es un gerundio tal? Entonces, parece mentira. Quizás nosotros decimos, nosotros hablamos y nos entendemos, o creemos que nos entendemos, y damos por entendido eso sobreentendido, y ahí es donde decimos y generan malentendidos. Entonces, yo estaba planteando en el problema de la comunicación verbal, escrita, es que a veces no sabemos ni siquiera nosotros mismos utilizar, como lo estaba refiriendo al principio en la tertulia el doctor Marcial, no estamos conscientes de lo importante que es utilizar la gramática, la semántica, el uso correcto del lenguaje para poder llegar a expresar lo que nosotros queremos decir. Ojo, una cosa es cuando hacemos investigación, efectivamente escribir lo que nosotros estamos investigando y otra cosa es querer difundir para que otros lean y comprendan eso que hemos investigado. Porque pasa también que, obviamente, ahí ustedes, como lo decía también el profesor Marcial, lo hablábamos,
Cuando escribimos libros, cuando escribimos paper, cuando escribimos artículos, a veces entramos en un tecnicismo tan elevado que a lo mejor un estudiante le llama por el título, le llama la atención el tema, pero no comprende el trasfondo. Entonces, a veces la escritura tenemos que tener en cuenta que también debe buscar la finalidad de que sea atractiva o de que por lo menos tenga un nivel de comprensión apto para la mayoría de las personas. Porque con esto, a su vez, estamos también invitando a no solamente generar la lectura, que la persona se sienta más motivada a leer, sino también a generar eso, lo que llamaríamos ese continuum a la posibilidad de que esa persona le guste el tema y quiera investigar y seguir escribiendo sobre el tema. Entonces generaríamos allí ese círculo continuo, para no decir vicioso, aunque sería muy bueno que fuera vicioso, ¿verdad? Leer Pues, mucho, escribir mucho e investigar mucho. Que al final, ¿cuál es el resultado? Pienso yo, ese último bien, diríamos en economía, ese bien común que buscamos. Bueno, darle ese aporte a la sociedad que lee, que se educa, que investiga, pero sobre todo ya hoy en día no diría ni siquiera desde el punto de vista pragmático a que se haga, sino ya incluso para un consumo muy personal, muy incluso a nivel de introspección, porque se ha perdido mucho. En esta era digital hemos visto como los estudiantes pues escriben cada vez menos. Y a nivel neurocognitivo sabemos que eso tiene y juega un rol súper importante, leen cada vez menos, o sea, todo buscan la inmediatez y pues creo que son habilidades que como ser humano nos definen hasta cierto punto y siempre hay que tener en cuenta y hay que rescatar. Y me tienen que poner el relojito, doctor, para yo saber cuándo tengo que... Es, Marcial, tranquilo. me parece excelente. Yo, de hecho, coincido en algunos puntos con Verushka, con la doctora Verushka. Yo no me acostumbro a decirle doctora, dígame Marcial, nomás no me diga doctor. No. El otro día me decía un amigo que casualmente yo converso con él, él tiene 7 doctor honoris causas, Eduardo Wow. Maldonado, y yo le digo Eduardo, ¿no? Entonces, eso aquí no se aplica, pero usémoslo como somos más amigos. Me gusta lo que dice Berushka, porque en realidad el principio básico de la investigación es la expresión del pensamiento. Correcto. Y en la expresión del pensamiento la traducimos con formas como son el habla y, y el segundo elemento que ya es más tecnológico, porque obviamente la escritura es tecnología y la redacción de un artículo científico es parte del proceso tecnológico, porque nosotros asumimos a veces por la información y creemos que tecnología es un vehículo espacial, láser, no. Tecnología ya es la escritura, porque la forma de escribir está definida bajo diferentes formas, desde el momento que yo uso la computadora, pero es un instrumento dentro del proceso. La escritura ya es tecnología. La expresión del pensamiento la traducimos a través de mecanismos y de formas, como el habla, que lo que hemos evolucionado, o sea, evolucionado para poder comunicarnos. Dentro del habla usted puede diversificar el idioma, como decía bien, y dentro de la escritura, que ya es tecnología, también puede especificar la gramática y existen los formatos que si bien son restrictivos, pero le dan estructura. Yo el otro día, dentro de la investigación, yo defino y digo, el método positivo, porque todo el mundo habla del positivismo, del razonamiento crítico, yo los divido en los dos. Yo le decía, el método positivo es el positivismo es el método de una investigación, que es rígido, me da los parámetros. Y el pensamiento crítico es el contenido, es la forma que yo le voy a ir alimentando, es el aire que va inflando mi globo. Bajo ese principio, tanto los métodos o las líneas de pensamiento, positivismo, razonamiento crítico, fenomenología, todo lo que nosotros, la hermenéutica, todo lo que deseamos, son estructuras que se van moldeando dentro de la investigación, porque de eso se trata. Cuando uno lee a René Sampieri o leo a otro investigador metodológico, o a Tobón, por ejemplo, estamos haciendo un artículo de investigación con él, con Sergio Tobón, me doy cuenta que los métodos no son más que parámetros dentro de la percepción de la realidad. Investigar, obviamente, es una expresión del pensamiento, pero para expresar lo que percibe.
Y ahí me voy al otro punto. Yo lo estaba anotando mientras hablaba, pero es que yo le digo, nosotros asumimos que la investigación debe darme un resultado. Eso ocurre dentro de las universidades. Pero yo me doy cuenta que la investigación científica es subjetiva. No hay objetividad. ¿Por qué? Porque el humano percibe solo el 5% de la realidad. Entonces la investigación no es objetiva, es subjetiva totalmente. Y tendrá una parte que le queremos dar objetividad, pero bajo nuestra percepción, y eso es un elemento que yo le decía, cuando me refutan y me dicen la investigación debe ser objetiva, el parámetro de la objetividad está definido por el observador en una primera instancia. Pero ¿y si el observador es ciego? No percibís más que el 5% de la luz, no ves la energía oscura, no percibís la materia oscura. Entonces me reduzco a que la investigación es subjetiva, está bajo nuestros propios parámetros. Y me voy un paso más allá. Asumamos que nosotros desarrollamos la investigación en ese 5% y pensamos que la realidad es objetiva. Es nuestro siguiente fallo. Por eso es que la investigación transdisciplinaria me dice que la realidad no es fija. El momento en que la observo la realidad cambia. El segundo elemento de la investigación es que, si bien no es objetiva, nuestro inicio de la investigación, la realidad tampoco es objetiva, porque cuando la observamos, y eso lo vemos en el experimento de las dos rendijas, cuando la realidad es observada, cambia, varía, los pensamientos, las ondas. Nos han dicho actualmente con el entrelazamiento cuántico que la realidad se modifica según nuestros pensamientos. Segundo elemento de que la investigación no puede ser objetiva. Bajo todos estos esquemas, cuando yo veo los parámetros, porque me decían, y eso lo vamos a ver en todas las universidades, nosotros deseamos una investigación que sea definida, que sea objetiva, que tenga indicadores, que tenga números. Eso en realidad es una subjetividad de los parámetros que nosotros le demos, y no necesariamente la forma de la redacción, sino el contenido es totalmente subjetivo. Yo creo, Isaac Newton creía que la gravedad era lo que hacía que caiga la manzana. Hemos descubierto que no existe la gravedad. Entonces ahí me doy cuenta de que la investigación matemática o la física antigua es subjetiva, no es objetiva. Ese creo que sería un aporte importante. Definirle y la transdisciplinaridad, ¿qué me dice? Crear lo nuevo. Si es necesario, cambiemos la regla. Entonces, bajo el concepto de que la investigación debe ser objetiva, planteemos la idea de que no hay objetividad, ni en la percepción, expresión del pensamiento, ni en la observación de la realidad. La realidad no es objetiva. Nuestros pensamientos no son objetivos porque no percibimos más que el 5% de la realidad. Y aún ese 5% de la realidad que percibimos cambia con la observación. Eso creo que es un tema que me agradaría mucho avanzar. Y soy Hablando más concreto. justamente que estaba tocando el tema de la Sí, transversalidad, y para que también quienes nos siguen, transdisciplinariedad. exacto, y Ujú. quienes nos siguen también vayan entendiendo, pues respecto a la multidisciplinaridad, por ejemplo, y con respecto a la transdisciplinaridad que vos estás comentando, Ya, explicarlo así sencillito para que la gente que nos acompaña también lo entienda. ya. ¿Eso lo explica usted, doctora Verushka, o lo explico yo? Es todo suyo, inter, Gracias. multi y Es un transdisciplinaridad. concepto. Ya, y le agradezco mucho. Gracias, Verónica. La No, Marco. transdisciplinaridad es una definición que está en proceso de entenderse, porque lo que bien decíamos al inicio es que se toman conceptos distintos. A mí me decían, por ejemplo, transdisciplinario es algo es un cambio, pero no solo es un cambio, implica un, algo nuevo, pero un nuevo distinto. Yo les daba el ejemplo siempre de la fruta, ¿no? La multidisciplina, la multidisciplinaridad es cortar la fruta y hacer una ensalada de fruta. Eso es multidisciplinario. Cada uno conserva su esencia, su cáscara, su semilla, su contenido, su pulpa, pero están juntos en un mismo polo. Entonces, eso es multidisciplinario. Todos están juntos. Cuando damos un paso a la interdisciplinaridad, hacemos un jugo de fruta. Todo se mezcla. Ya no sabemos cuál es cuál. Estamos en una misma
en un mismo proceso, pero están ahí impresos, pero aún así no están totalmente integrados, están mezclados, no, usamos la metodología de una disciplina en otra, los resultados de una disciplina los podemos aplicar en otra disciplina, como ha hecho Lynn Margulis con la endobiogenosis, que ha hecho con aplicar sistemas de cooperación celular en la economía, en la sociología, eso es interdisciplina. Correcto. Pero cuando entramos en la transdisciplinaridad, y lo he dicho en varias conferencias, es crear una nueva fruta. Ese es el concepto. Entonces, unimos la manzana, unimos el mango, unimos la sandía y creamos un mango sandía, un mango sando manzana. Ese es el concepto de la Hemos transdisciplinaridad. llegado ahí porque con la manipulación genética, por ejemplo, Exacto. primero se ha Ahora logrado. podemos hablar de transdisciplinaridad. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un nuevo ámbito de la ciencia. Y si no lo podemos hacer, porque eso de la manipulación es un concepto de crear lo nuevo, tanto a Correcto. nivel físico como un concepto ya de expresión del pensamiento. Pensar en el multiverso es transdisciplinario. Correcto. El Igual concepto que, de por ejemplo, el multiverso, computador cuántico. Sea, en su exactamente, momento ya ellos están imaginando lo que tienen y quieren hacer, aunque todavía no se haya concretado lo tangible, pero la idea y los conceptos están. Y es la fusión interdisciplinaria de, por ejemplo, disciplinas de todas las ingenierías, de tecnología, ¿ok? Que fusionaron a temas, por supuesto, de la física, de la cuántica, en la multidisciplinaridad y la idea, por ejemplo, de los multiversos, como usted lo refiere, de ese computador cuántico, pudiera ser un ejemplo que cabe en los nuevos conceptos de transdisciplinaridad, que si bien es cierto, todavía no los vemos como tangibles, se sabe que existe esa posibilidad, o sea, por lo menos a nivel de la mente, ¿no? Lo dijeran, y de conceptos matemáticos también probados, ¿no? Esas hipótesis, que también son parte de la exacto. investigación. Porque el principio de la transdisciplinaridad no es solo la fusión, ni tampoco la mutación, el cambio. Llegaría a ser es la transformación o la Correcto, transfiguración. correcto. Yo el otro día les hablaba en una clase, yo decía, el espíritu es materia refinada, sigue siendo materia, pero Excelente. ¿cómo puede ser si un espíritu está dentro de una materia? Ese concepto es transdisciplinario. Sí, Pensar en un elemento espiritual antes era un concepto fuera de la ciencia, pero dentro de la transdisciplinaridad debemos entender que la transdisciplinaridad nos dice que es crear lo que no existe o que existe bajo otro concepto y que nosotros no lo entendemos porque a lo mejor no tenemos un concepto para definirlo. No no hemos sabemos, llegado a ese nivel de no conciencia. sabemos ni nombrarlo. Está ahí, existe, lo Exacto. hemos visto, pero no sabemos cómo nombrarlo. Eso ya es transdisciplinario. Darle un nombre a algo nuevo que no existía o que no lo conocíamos o que no podíamos verlo, que es lo que está pasando. Porque si bien existe en la realidad, no lo percibe el humano. Y si no lo percibe, no le puede dar un nombre. No hay una expresión de su pensamiento a través de una palabra o la redacción. Entonces, dentro de ese ámbito, cuando ya entramos en darle nombres, reconocerlo, pero yo estoy limitado, ingresa la tecnología dentro de la ciencia, de la investigación. La tecnología, el infrarrojo me permite ver lo que yo no percibo. Y eso nuevo que percibo, desde el momento en que lo descubro, se convierte en algo transdisciplinario porque es algo nuevo. Correcto. Después, y ese es otro elemento que es importante, deja de ser nuevo. Y me pregunta, cuando ya yo lo conozco, ya no es transdisciplinario, yo le respondo que fue, pero vendrá algo más avanzado que la transdisciplina. La transdisciplina es un cambio permanente y estamos hablando de transformación. Ahora, la mutación dentro del mismo espacio no es totalmente transdisciplinaria. Transdisciplinaria es que debe cambiar, debe modificar su realidad del objeto y de la realidad en sí. Por eso que el tema de la investigación transdisciplinaria es viajar en el tiempo en este momento. Correcto. ¿Podemos? ¿Entendemos? No. Eso es transdisciplinario. Cuando lo logren, ya dejará de ser transdisciplinario, pero en este momento implica nuevas dimensiones, nuevas realidades, nuevas percepciones y incluso hasta una forma distinta de expresar el pensamiento. Lo vamos a entender de otro modo.
no va a ser un concepto. Y para terminar, el Wi-Fi. El Ujú. Wi-Fi es un concepto transdisciplinario. Debo entender el concepto del Wi-Fi. Si no lo entiendo, no puedo usar mis equipos porque no es fe, es conocimiento y conciencia. Pero si no lo entiendo, no sé cómo usar el Wi-Fi. Una persona de hace 50 años que no conoce el Wi-Fi no puede entender nuestra sencillez para conectarnos porque creemos que eso va a ser automático. Esa fe que podríamos decir científica es conciencia. Conciencia de una realidad bajo una percepción de esa realidad que le llamamos conocimiento. Gracias. Suscribo. Doctor Carlos, aprovechando que dijo Wi-Fi, bueno, creo que para la generación de hoy en día, hablando de fe y Wi-Fi, el Wi-Fi es Ujú. un dios. Sí, es un concepto, de hecho, no es abstracto, es muy transdisciplinario, porque eso yo lo manejo. Algo que no vemos, pero sabemos que existe, es transdisciplinario. Sí, de hecho, permítame hacer aquí Ujú, un aporte. Suscribo totalmente las ideas del doctor Marcial. De hecho, cuando él hablaba de la transdisciplinaridad y hablaba de la parte del espíritu, yo dije, perfecto, tocó un tema que creo que en analogía queda ujú. muy bien. A nivel de la religión judeocristiana, en particular, lo que llamamos la transustanciación, esa Ya. transfiguración de el cuerpo y la sangre de Cristo se convierte, o en ese entonces, fíjense, le Ujú. llamaban transubstanciación porque no había, desde el punto de vista semántico, lingüístico, como el concepto de, pero si lo traemos a nuestra época, estamos viendo un proceso prácticamente de transdisciplinaridad, es decir, cómo algo físico se convierte o se convirtió en otra sustancia o en otro producto nuevo. O sea, básicamente ahí está implícito el concepto en un ejemplo muy, digamos, católico, por cierto. Sí, muy cristiano. Espiritual, exacto. Es que el concepto cristiano, yo pienso que son elementos de percepción. Yo utilizo elementos, o sea, palabras, conciencia, autoconciencia, e incluso dentro de eso, para definir y las percepciones de la realidad. Cuando unimos esas palabras, que son redactamos, podemos darle forma y tratar de explicar elementos dentro de las disciplinas multidisciplinarias, interdisciplinarias, porque estamos en esa explicación en este momento, y lo transdisciplinario. Sujeto, objeto, conciencia, percepción, realidad. Son elementos que van a jugar. Cuando somos multidisciplinarios, conocemos o queremos conocer la realidad. Queremos conocer. El sujeto puede percibir objetivamente según lo que él cree o cree, pero cuando ya somos interdisciplinarios, cambian los elementos porque la realidad se entremezcla, los resultados se entremezclan, pero como somos transdisciplinarios, es como si nosotros pudiéramos ver más allá del velo. Ese es el elemento que necesitamos. Y ahí interviene la tecnología, porque el humano por sí solo, a no ser que se despierte totalmente para poder lograr una percepción de su realidad, pero mientras va a tener que utilizar tecnología. Y como les he dicho, desde la escritura, que es tecnología, le permite la comunicación, la memoria escrita o la memoria biológica. ¿Cómo es la memoria escrita? Los libros. Y la memoria biológica, pues sus neuronas ahí van almacenando. Pero hay un proceso en esa relación parecida o similar, donde imitamos un proceso, pero no lo imitamos totalmente, pero se convierte en un elemento tecnológico en el caso de la explicación. Creamos un aditivo que no lo tiene. No tenemos alas, bueno, pues me haré un chaleco con alas. Eso es tecnología. Pero ¿y si el punto fuera que sí puedo? Entonces es transdisciplinar. La transdisciplinaridad salta a la tecnología o Quiero, la corta. pues, gracias, Marcial, gracias, Idana. Quiero agradecer la presencia de dos, puedo decirlo así como lo dijo Idana al principio, dos monstruos aquí. Tenemos investigación, publicaciones y demás. Olvidaron, quiero, si pudieran, por favor, así cortito, presentarse también para que la comunidad que nos ve los conozca mejor. Es importante que los conozca. Quisiera que Idana, por favor, se presente y se haga conocer.
Sí, bueno, gracias, muchísimas gracias, doctor Carlos. Bueno, originalmente soy de Venezuela, nuestro amado país, Venezuela. Estoy en Costa Rica y actualmente acá en Costa Rica, igual que en Venezuela, pues soy profesora universitaria, investigadora de universidades públicas, de universidades privadas. Tengo más de 20 años pues dedicándome a la investigación, a las publicaciones de textos, de artículos científicos y actualmente presido acá en Costa Rica el Centro Internacional de Investigación y Estudios Especializados, el CIES, que precisamente busca, ¿no?, a través de nuestros eventos internacionales, compartir con expertos, conferencistas, profesores de otras instituciones, de otros países, para complementar y retroalimentar lo que es lo rico que es saber lo que están haciendo en otros países, lo que otras culturas nos pueden ofrecer y sobre todo también apoyar en los procesos académicos a docentes y estudiantes a la redacción de papers, de libros, de textos y finalmente a la publicación. Porque si algo también hay que tener en cuenta es que no solamente es investigar, toda investigación se debe difundir porque el conocimiento que no se da a conocer no existe. Entonces, también es importante. Muchísimas gracias, doctor No, Carlos. Marcial. Gracias, Carlito. Ya yo también soy docente investigador los últimos años. Antes de eso, estudié economía, me metí al área de la investigación, la educación y la investigación, y me puse a escribir libros, por eso es que me conocen la mayoría de las personas en algunos países, sobre todo en España y Europa. Luego me dediqué a la investigación más de orden docente, académico, y acabé siendo director de investigación en una universidad Puedes mencionarla, no hay aquí ningún en Bolivia. Y no, la es Universidad Privada Domingo Sabio. Es una universidad, una red, una universidad joven, pero lo importante es que se está transformando. Muchas ideas que tengo se están aplicando. La investigación, la transdisciplinaridad en la investigación, que son conceptos que todavía se están manejando recién en Europa, en Estados Unidos, se va a tratar de implementar en esta universidad de manera mucho más básica, que es la investigación que debe cambiar la forma, crear cosas nuevas, innovar hasta creando conceptos y definiciones. Fuera de eso, me gusta leer mucho, publico. No publico hace unos 2 años. Tengo ocho investigaciones. Yo prefiero llamarlas investigaciones. Y esas investigaciones las tengo pendientes para publicar 8 libros. Y eso me va a permitir, obviamente, difundir más las ideas. El concepto que estoy manejando ahora es más que transdisciplinaridad, es transversalidad de la investigación. Es un concepto que quiero implementar y hacerlo aplicable. Así como estaba compartiendo lo que les decía. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, básicamente. Y fuera de eso, algo que noto es que todos son muy amables conmigo, Carlito, Erushka, y, y eso también me ha permitido que la investigación se difunda, es cierto lo que dice Erushka, se difunda a través de la publicación, que es lo que puedo hacer, porque gracias a Dios también tengo varias editoriales que me han ayudado, pero sobre todo a través de la difusión de la relación. Universidades que tal vez no conocíamos están empezando a vincularse. Hay invitaciones para qué, para difundir lo que hemos hecho en este momento, una conversación, una simple conferencia, y esas ideas se van transformando en inicio de investigación. Ese principalmente creo que es un aspecto que estoy viendo. Más que publicar, porque ya he publicado bastantes libros, mi idea es sembrar la semilla de nuevas ideas en las personas que me escuchan. Era eso. Gracias, Carlito. Gracias, Verushka. agradecido soy yo. Yo, para presentarme, pues soy alumno de aquí de los dos monstruos, de lo que está haciendo. Mi Estoy discípulo indisciplinado. empezando con pininos de trabajo de investigación para publicar, pues ahí, y agradecido, y Dan, agradecido, Marcial, por estar con nosotros ahora. Desde Acadepec nos despedimos agradeciéndole a usted. Muchísimas gracias. Así. Gracias.